Hola, hola a todos, comunidad de compradores que nos están viendo hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hormiga Talks. Hoy con una invitada súper chévere. Ella es Carolina Coronado, jefe de compras de la unidad de IPS por subsidio. Y ella hoy nos va a hablar sobre algo que más oportuno no puede ser, y es la cadena, las complejidades de la cadena de abastecimiento en el sector salud. Bueno, más que complejidades es desafíos. Así que bienvenidísima Carolina a nuestro programa. Muchísimas gracias, Viviana, por tu invitación. Muchas gracias por abrirnos este espacio, porque de verdad, como tú lo dices, es muy oportuno, muy coyuntural, y esperamos que con esto, pues, seguramente podamos tener muchas perspectivas, muchas opiniones y muchos puntos de vista de todos nuestros colegas en cadena de abastecimiento de salud. Entremos en materia, al lugar la primera pregunta que yo te tengo y pues que todos queremos saber, y como decías tú, coyunturalmente es súper interesante conocer lo que está pasando o cómo ustedes se preparan para ese futuro tan incierto en términos de salud. Y pues empecemos preguntándote cuáles son los desafíos comunes que estás enfrentando para realizar estas compras o este abastecimiento para el sector salud. Realmente nosotros en el sector salud tenemos muchísimos desafíos. Yo creo que el listado es muy grande, pero para mencionarte los más críticos y los que realmente nos impactan muchísimo, uno, pues todos los costos asociados a las innovaciones en salud y cómo podemos articular todas estas innovaciones en salud para que el pagador final reconozca esas innovaciones y esté dispuesto a pagar ese costo. El sector salud está muy rodeado de la industria farmacéutica y de los fabricantes de dispositivos médicos, y esto hace que en algunos casos se presente la innovación de estas tecnologías a los profesionales de la salud. Entonces existe de alguna manera, no tengo otra palabra para llamarlo en este momento, pero hay de alguna manera una presión tecnológica para la introducción de esas nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros, realmente desde la perspectiva de compras es muy complejo realizar todos esos análisis de costo-efectividad que tenemos que hacer para determinar si en el largo plazo una tecnología es costo-efectiva o no. Lo segundo, pues digamos que impacta muchísimo es el desabastecimiento. Y el desabastecimiento tiene dos connotaciones importantes. Uno, los incrementos en la demanda que ha venido teniendo las tecnologías en salud. Nosotros hemos vivido en el sector temas de regulación de medicamentos desde hace ya varios años, y en diferentes gobiernos hemos tenido fases de inclusiones y regulación, y esas inclusiones al plan de beneficios en salud hacen que de alguna manera la demanda y el ordenamiento de esas tecnologías se incremente sustancialmente. Entonces, el desabastecimiento en el sector salud está dado justamente por esos incrementos de la prescripción de esas tecnologías en salud, sumado pues a todas las dificultades que vinieron desde antes de la pandemia seguramente, pero que se recrudecieron mucho con la pandemia, en términos de disponibilidad de materias primas, de transporte, de contenedores, etcétera. Y finalmente nosotros, que es alguna discusión que yo siempre tengo con los proveedores, es desafortunadamente a nivel macroeconómico el sector salud no se mueve por variables como el dólar y muchas veces ni siquiera como como el IPC, porque realmente nosotros tenemos un IPC salud que en muchas ocasiones es menor que el IPC normal, y esto hace que nosotros tengamos unos sobrecostos importantes en la operación que no los está asumiendo finalmente el sistema. Entonces, el desabastecimiento y el sobrecosto de las tecnologías, o sea, el desabastecimiento lleva sobrecosto y finalmente, pues, eso termina siendo un reto bien importante. Y hay otro desafío bien complejo que tiene que ver con la limitación presupuestal que tenemos en el sector. Nosotros tenemos que hacer mucho Un poco. con poco. Tenemos que ser muy eficientes.
Tenemos que garantizar que los presupuestos, el dinero, lo que tenemos asignado, porque tenemos diferentes modalidades de contratación con los pagadores y al final si es cápita, si es un modelo PGP que tiene unas connotaciones de control presupuestal y financiero, pues obviamente tenemos que contener el gasto sin afectar la calidad y garantizando siempre la prestación de servicios de salud. Entonces creo que de los muchos retos, esos son los 3 concretos que yo te podría mencionar que afectan muchísimo las compras en salud. Yo creo que sería, o sea, teniendo en cuenta que dices que son un montón de retos, yo creo que estos serían como los más críticos, ¿no? O sea, los más críticos que como área de compras les toca enfrentar y les toca descifrar cómo hago para resolver esto, las nuevas tendencias emergentes en el área de compras, porque me hablabas de tecnología, pero ¿qué más cosas hay allá afuera que tú puedas o que tú haces o que tú usas en tu estrategia de abastecimiento para mitigar esos riesgos? Pues bueno, digamos que la planeación en salud siempre es muy compleja porque planear en salud implica tener en cuenta estacionalidades, picos de enfermedades y temas imprevistos. Y la pandemia yo creo que nos enseñó eso. La flexibilidad es un factor fundamental para que nosotros nos podamos mover de manera apropiada y garantizar el abastecimiento en salud. Yo creo que la humanidad en general, desde hace muchos años, no, y pues con todos estos temas tecnológicos y ahora con toda la integración y la globalización, no había vivido una situación tan compleja y tan difícil como la pandemia. Y esto afectó al sector salud en absolutamente todos los contextos, desde el financiero, de la suficiencia, de cómo garantizar el recurso. Y yo creo que el tender esas redes de apoyo, digamos, ha hecho que podamos superar muchas crisis. Pienso que a nosotros nos hace falta un poco tendencias que hay en otros sectores y es podernos agremiar y poder generar esas redes de apoyo, esas redes que nos permitan integrar algunos procesos de compras entendiendo las realidades y las dispersiones de cada entidad, porque cada institución es completamente diferente. Yo he tenido oportunidad pues de estar de alguna manera, de manera tangencial también en compras de aseguradores, en compras de prestadores, entender un poco las compras de los operadores logísticos y cada uno tiene una particularidad diferente, pero yo creo que a nivel de tendencias, poder generar redes de apoyo y redes que nos garanticen esa integración y apoyarnos más en temas de abastecimiento. Lo segundo, que yo veo que pues claramente ya no es una tendencia, pero es algo necesario, es un sistema de información robusto que nos permita poder tener históricos de compra, que nos permita poder predecir qué meses particularmente tienen demandas específicas de ciertos productos. Nosotros en salud tenemos, por ejemplo, picos respiratorios y desafortunadamente es muy difícil predecir cuándo van a llegar y qué insumos son los que más se van a necesitar y se van a demandar para esos servicios. Entonces, y así, digamos, por mencionar, ese es solo un ejemplo, pero por mencionar hay muchos otros ejemplos, y el tema de salud o el sector salud se mueve por estacionalidades, entonces, el poder tener herramientas tecnológicas que sean mucho más tendientes a predecir esa demanda y hacer mucho más preventivos y predictivos, seguramente nos va a permitir afrontar de mejor manera algunos de los retos, no todos. También se habla de poder integrar modelos de compras, de poder tener unificados procesos de compras, que a mí me parece que es sensato en términos del costo por volumen que puede uno tener, porque las negociaciones se basan en eso, en costo por volumen. Pero también es importante tener en cuenta la sana competencia dentro del sector y que también las instituciones, en concordancia con sus estándares de calidad, podamos elegir cuál es la mejor tecnología y qué es lo que más le aporta desde la perspectiva de compras a la institución. Justo te iba a preguntar cómo es la relación con los proveedores, porque
pues hablabas de un trabajo articulado y creo que el proveedor pues cobra un valor importantísimo en esto, en este proceso que nos estás describiendo. Entonces, ¿tú cómo fortaleces? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo fortaleces esas relaciones con esos proveedores que para ti son absolutamente claves y que se articulen a tu misma velocidad, ¿no? Y que te respondan como tú necesitas que te respondan? Nosotros pues hemos empezado a diferenciar alianzas estratégicas y proveedores transaccionales. El proveedor transaccional, digamos que es un proveedor que te provee un servicio, radica la factura y ya está, entrega el producto. Pero hay alianzas estratégicas que son claves y eso es lo que uno tiene que empezar a fomentar con toda su red de proveedores. Eso se hace uno desde la confianza. Yo creo que nuestras relaciones con los proveedores, o por lo menos yo he tratado de preservar las relaciones con los proveedores desde la confianza, la apertura, la transparencia, desde poder comunicar de manera muy asertiva, rápida, efectiva, qué es lo que yo espero y cuáles son las tendencias dentro de la institución. Poder tratar de ser más predictivos y decirles, bueno, mire, este es mi consumo, abro de manera totalmente transparente mis cartas, cuál es la demanda que nosotros tenemos y cuáles son los proyectos a futuro, porque para ellos es muy importante que cuando se sienten a hacer una proyección tengan datos claros y certeros de a dónde vamos como institución, a qué le estamos apostando, qué servicios nuevos vamos a abrir, qué servicios vamos a cerrar, qué servicios están creciendo, qué poblaciones están yendo a otros prestadores, cómo se está comportando tanto la población como la compra, porque la compra tiene comportamientos completamente diferentes año a año. El año pasado, por ejemplo, vimos volúmenes de compras muy, muy grandes a expensas de todo lo que está pasando coyunturalmente dentro del sector salud. Entonces hubo una demanda muy, muy, muy alta de servicios de salud orientado a atender represas quirúrgicas, a que los pacientes en atención primaria hicieran sus consultas, sus exámenes de laboratorio, etcétera. Entonces, digamos que si uno empieza a identificar tempranamente esas tendencias y a comunicarle a sus proveedores qué es lo que está pasando con el abastecimiento, seguro ellos van a poder prepararse de mejor manera y poder proyectar también sus niveles de inventario para suplir ese abastecimiento. El otro tema es poder generar relaciones a largo plazo, cómo yo construyo esa relación, cómo nos basamos en la confianza y cómo hacemos que esa relación no sea transaccional, sino que sea una relación de largo plazo, porque al proveedor lo beneficia, a nosotros nos beneficia también en términos de estabilidad. La idea es que uno pueda ver el mercado, pero también tratando de preservar la operación y hacer que esos aliados estratégicos se potencialicen y también apoyen la gestión de proyectos a largo plazo. Ofrecer apoyo y que el apoyo sea recíproco, que no solo sea que el proveedor me apoye a mí, sino yo cómo lo apoyo a él con información, como lo mencionábamos ahora, pero también con otras cosas desde procesos administrativos, de apertura a lo que estamos haciendo, a qué servicios prestamos, a cómo lo hacemos. Eso hace que se genere una relación de confianza. Y me parece interesante lo que hablamos pues al inicio justamente del futuro incierto de la salud en nuestro país. Y creo que esas relaciones que tú hablas y ese fortalecimiento de relaciones pues van a ayudar para prepararse, me imagino yo, y pues aquí te pregunto, es, bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? Porque es que es un futuro incierto, pero hay que planear. Entonces, es sentarse con ellos y era mi siguiente pregunta después de las alianzas con proveedores, es cómo manejas tus relaciones con otros servicios iguales que tú, que son competencia a nivel comercial, pero igual los necesitas para entender cómo se van a movilizar para enfrentar los desafíos, ¿no? Entonces yo creo que sentarse de pronto, y ahí sí te pregunto, si es una de tus estrategias, es sentarte con esos pares y poder revisar junto con los proveedores, porque ellos definitivamente tienen que estar en la ecuación, cómo y cuáles serán nuestros escenarios. ¿Tú cómo lo ves y si lo has manejado así? ¿Si es beneficioso? O sea, si te responden igual a como a ti te gustaría que te respondieran
o tú dices, no, yo me voy sola porque a mí aquí nadie me copió y yo me voy con mi estrategia. ¿Cómo lo ves? Yo soy muy de entender redes y creo que el sector siempre, digamos que los diálogos sectoriales en salud siempre han estado muy abiertos para todo, en general para las discusiones, porque finalmente nosotros somos varios actores dentro del sistema y tenemos que estar articulados justamente pues para entender cómo nos están afectando ciertas regulaciones, ciertas medidas, ahora las discusiones de la reforma a la salud y una serie de cosas que han sido realmente muy mediáticas. En la práctica diaria y en el ejercicio de compras, nosotros siempre tratamos de referenciarnos con instituciones pares, porque a nosotros lo que nos interesa es poder ver qué están haciendo mejor ellos, cómo podemos adoptar esas mejores prácticas, qué podemos hacer mejor. Yo creo que siempre que uno tenga claro que nada está escrito en piedra, que siempre somos susceptibles de mejora y que podemos a través de esos lazos generar acciones que nos permitan mejorar, seguramente vamos a mantener y a superar siempre los estándares de calidad. Colombia, en términos generales, si lo hablo a nivel de sector, a nivel de resultados en salud, de coberturas, es líder en el mercado en Latinoamérica, con toda seguridad. Y muy seguramente en el mundo estamos dentro de las primeras posiciones, con todas las falencias que tiene el sistema, que de esto ya se ha hablado mucho, pero digamos que en el sector salud puntualmente y en compras siempre tenemos mejores prácticas, siempre podemos hacerlo mejor, siempre hay instituciones que son referentes, que lo hacen bien, que tienen procesos de adopción tecnológica y de selección de tecnologías en salud que son tan complejos, pero tienen muy buenos procesos y son muy robustos porque incluyen aspectos técnicos, evaluaciones, certificaciones internacionales, incluyen pues obviamente las evaluaciones financieras, el cómo se genera sostenibilidad a largo plazo, porque en tecnologías en salud uno habla de los resultados clínicos a largo plazo. Entonces, cuando uno compra en el sector salud y uno compra una tecnología, realmente está comprando un resultado para un paciente y para un paciente que tiene una familia, para un paciente que tiene, digamos, tantos determinantes sociales que hay en salud, pero lo que uno tiene que entender es que la cadena de abastecimiento en salud es tan importante porque toca realmente las vidas de los pacientes, el entorno familiar completo y porque no siempre la tendencia es a comprar lo más barato. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con otras instituciones, referenciamos esos procesos, cómo hacen ellos esa selección tecnológica, cómo hacen evaluaciones financieras, cómo plasman en el largo plazo la costo-efectividad de una tecnología en salud. Y es algo muy valioso. Hay muchas instituciones de verdad que lo hacen muy, muy bien y lo que pretendemos es que nosotros también podamos escalar permanentemente en ese estándar para garantizar siempre las mejores prácticas en cadena de abastecimiento. Claro, es que lo que tú dices, el impacto a terceros es crítico, es decisivo. Es que el tema de salud es demasiado delicado. Me parece, sí, ya me parece un nivel mucho más complejo y decisiones difíciles de tomar, me imagino también. Sí, además que hay patologías que son crónicas y muchas veces uno desde la perspectiva de compras no ve qué está sucediendo en el entorno del paciente, qué red de apoyo tiene el paciente. Pasa con cosas muy sencillas y por citar un ejemplo muy, muy básico, pañales. En pañales hay unas frecuencias de uso y hay unos temas de calidad asociados a esas frecuencias de uso. A menor calidad, más frecuencia de uso yo voy a tener. Y yo no sé cuál es la condición de ese paciente, no sé si él tiene una red de apoyo para que le cambie el pañal en vez de 3, 5, 6 veces al día. Y eso hace que haya un impacto no solo de cara al costo, porque la frecuencia de uso en el costo es mayor cuando yo tengo menor calidad, sino que también cómo impacta al paciente, cómo garantizo yo que ese paciente esté cómodo, que esté tranquilo y que no tenga permanentemente que estar con alguien
que esté cambiándole el pañal o que tenga un desenlace peor de salud justamente por la elección de una tecnología que no cumple el estándar técnico. Son decisiones difíciles. En salud nos toca tomar decisiones de verdad bien difíciles porque uno ve el resultado en el costo en el corto plazo. Y es cómo empezamos a ver en el largo plazo el desempeño, cómo empezamos a evaluar esa costo-efectividad y sobre todo cómo tocamos vidas, que es yo creo que lo más importante. Exacto. Ya hemos hablado de abastecimiento en el sector salud hacia afuera. Ahora yo quiero es hacia adentro. Me muero de la curiosidad cómo funciona un área de compras y abastecimiento dentro del sector salud, porque pues muchas conversaciones que he tenido con varios compradores es siempre debes tener una buena relación con tus áreas, siempre debes estar dentro de las estrategias de cada área, no puedes entrar al final, eso ya está en el sector salud. ¿Cómo funciona un área de abastecimiento? ¿Cómo se articula con las demás áreas? Para que todo lo que tú estás diciendo pase y sea de verdad tangible. Es muy complejo. Es muy complejo, pero a la vez es muy enriquecedor y muy lindo porque uno termina aprendiendo muchas cosas técnicas. Creo que de los años más enriquecedores para mí como profesional y de aprendizaje han sido en áreas de compras en el sector salud. Digamos que nosotros tenemos un componente técnico muy importante. ¿Sí? Casi que las decisiones deben estar basadas en el desempeño técnico de las tecnologías que nosotros vamos a adquirir, porque aquí nosotros hablamos de tecnologías como un todo, medicamentos, dispositivos médicos, reactivos para laboratorio clínico, odontología, oftalmología. Nosotros compramos desde cosas que parecieran tan sencillas como un guante, una gasa, un algodón, hasta cosas supremamente complejas, muy complejas, como válvulas aórticas, como endoprótesis vasculares, como de verdad que medicamentos para oncología. Realmente nosotros siempre tenemos un componente técnico enorme, porque desde el guante, desde lo sencillo, Que tiene es un rendimiento fundamental, técnico. ¿no? Que es fundamental en la, o sea, en la operación per se del ejercicio de la salud. Exacto. Yo no hago nada en ningún ámbito de prestación sin un guante. Exacto. Y debe tener unos estándares de calidad mínimos que deben ser evaluados por una persona que tenga la competencia para evaluarlo, que podamos hacer pruebas de usabilidad. Entonces, a nivel de interacciones, nosotros permanentemente estamos con enfermeras, con médicos, con cirujanos, con todo tipo de cirujanos, con odontólogos, con bacteriólogos, validando que efectivamente se cumplan los requerimientos técnicos desde el insumo básico hasta el insumo top. Y pues obviamente tenemos que eso plasmarlo en unos conceptos técnicos escritos porque tiene que haber una evidencia de cara a cómo nosotros estamos tomando esas decisiones de sustitución, de inclusión, de cambio de una tecnología en salud. Y pues por otro lado tenemos que hacer todas las evaluaciones, el impacto financiero, pues interacción con los equipos financieros para garantizar que efectivamente estemos haciendo un análisis coherente y que, como lo decía ahora, lo podamos ver también el impacto a largo plazo. Interacción obviamente con las áreas legales porque nosotros tenemos que suscribir contratos, acuerdos comerciales, tenemos que hacer todo el proceso de intercambio, de información y pues obviamente de conciliación de los acuerdos comerciales para que podamos suscribir acuerdos a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que aquí la interacción es desde el personal técnico, desde el personal asistencial, pasando por el área financiera, porque pues nuestras decisiones tienen unos impactos financieros enormes, hasta áreas legales y obviamente al final de la cadena todo el tema ya de facturación, cuentas por pagar, egresos. Realmente la cadena de abastecimiento es una cosa enorme. Va desde la planeación de la demanda y de lo que yo voy a comprar, cómo lo voy a comprar, en qué condiciones, hasta el tema de garantizar que al proveedor se le paguen sus facturas. Nosotros tenemos una interacción enorme en toda la cadena. Y me muero la curiosidad,
el perfil de un comprador para el sector salud. O sea, porque lo que tú me estás diciendo, pues hasta conocimiento en medicina tienen que tener, porque tienes que untar de ese conocimiento, porque pues tú no puedes homologar así nomás un medicamento, una tecnología para un paciente. Entonces creo que ese nivel técnico que tú dices, pues se requiere un perfil. Lo principal y la habilidad, más que desde el perfil, sino desde la habilidad, es comunicar. Comunicar, articular y liderar. O sea, esas son las tres habilidades del negociador y el comprador. Porque el negociador va, busca las alternativas, va y negocia con la industria, pero claramente el comprador ejecuta la compra. Y pues, digamos que esa habilidad de mantener informado no solo al solicitante, sino también al proveedor y poder poner a hablar a todas las partes es fundamental. Desde el perfil, yo he visto en compras de salud administradores de empresas que lo hacen muy bien, he visto ingenieros industriales que lo hacen muy bien, pero también he visto instrumentadores, he visto enfermeros. Yo soy bacterióloga. Tienes tu conocimiento, claro. Eso ya en la tapa. Pero sí, digamos que en términos generales es importante que la persona tenga un buen nivel de involucramiento con lo que está haciendo, que entienda que está comprando para un sector con unas complejidades y con unos desenlaces realmente bien sensibles, que sea una persona justamente que sea empática, que sea sensible, pero que sepa articular y que sepa analizar lo que tú decías ahora muy importante, cómo homologarlo, cómo me apoyo y en qué perfiles dentro de la organización me apoyo para poder hacer esas validaciones y esas homologaciones técnicas, en qué perfiles me apoyo para poder hacer ese análisis financiero, porque yo creo que parte de las habilidades de cualquier profesional es, yo no me las sé todas, cómo interactúo con cada área y cómo hago que esa área me apoye en ese proceso puntual que yo debo hacer para finalmente sacar un producto terminado, que es una negociación, una sustitución, una inclusión de una tecnología en salud. Pero yo lo veo más desde las habilidades. O sea, más habilidad blanda de la disposición de, bueno, me aprendo esto técnico y también de pronto la proactividad de, bueno, ¿cómo me busco la solución? Es que sí o sí la tengo que tener, no tengo otra opción, ¿no? Sí, así es. Y tú ahorita mencionabas algo que me parecía muy curioso, porque cuando tú decías cómo es el día a día de alguien en compras, yo digo, pues no, no, no se imaginan. Aquí nosotros vivimos de urgencia en urgencia y siempre tenemos que tener una muy buena disposición a servirle a nuestro cliente interno, pensando en que finalmente allá hay un paciente que espera una tecnología. Lo hablamos mucho con los proveedores y también eso es algo muy importante desde el relacionamiento con los proveedores. Ellos tienen que ser sensibles a que nosotros tenemos un sentido de urgencia mucho mayor, porque hay una persona del equipo que les dice a ellos, es que yo tengo el paciente acostado, ¿sí? Si en una farmacia puede faltar un medicamento, pues o no lo venden o no se dispensa, cosa que es muy compleja y muy delicada, no quiero minimizarlo porque en salud todo es complejo, pero claro, todo es urgente de verdad, así es, todo es hasta la herida, hasta el raspado. tal cual, pero cuando tú tienes el paciente en un ambiente intrahospitalario y ese paciente está a la espera de una alta temprana, está a la espera de un medicamento que le puede salvar la vida, está a la espera de una terapia de rescate, está a la espera de algo, es vital tenerlo ya. Yo no puedo esperar una hora, no puedo esperar 2 horas. Y desde el relacionamiento con los proveedores y también desde ese entendimiento, nosotros les manifestamos ese sentido de urgencia y tratamos que nuestros acuerdos de servicio estén muy orientados a eso, al sentido de urgencia que nosotros manejamos. ¿Sabes qué me encanta de esta conversación que estamos teniendo? Y me remonto a cuando pandemia, que todo el mundo decía, bueno, los médicos son unos héroes. Todo lo que hay detrás, todos son unos héroes. O sea, todo lo que también se movía detrás, que son ustedes, que son pues todo el equipo que abastece eso que está haciendo el médico,
y los implementos que usa para que el médico pueda hacer, o sea, es toda una cadena. O sea, es como... Pandemia fue una cosa impresionante. De verdad que de las experiencias lindas que uno se lleva, pero también muy retadoras, muy retadoras. Los equipos de compras trabajábamos desde las 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, trabajamos Semanas Santas, trabajamos domingos festivos, no claramente desde el punto de vista del mártir, porque yo les decía y les decía a mis proveedores, yo estoy aquí muy cómoda porque a mí no me dejan salir. Yo les decía, yo estoy aquí desde la comodidad detrás de mi computador, pero yo estoy comprando para personas que están allá en el frente de batalla y que están realmente exponiéndose, y no me perdonaría que un profesional de la salud, que un enfermero, que un médico, un especialista, un bacteriólogo, un intensivista se contagie y muera a causa de no tener sus elementos de protección personal, que es lo básico. Oye, me parece súper chévere y es que va muy de la mano del objetivo que nosotros tenemos en Hormiga Talks y es darle la voz a los compradores. Y mira qué interesante, o sea, nadie, pues de pronto los que están en compras lo pueden percibir, pero el común, el paciente del común no lo ve. Entonces, es súper interesante poder conocer y entrar dentro de ese mundo del abastecimiento, que al final yo soy paciente también. Y yo, mi primera cara es el médico. No tengo ni idea qué pasa allá atrás. O voy a la farmacia y mi primera cara y me enfrento es al señor que me va a dar mis medicamentos. ¿Cómo llega eso ahí? No tengo ni idea. Sí. Pero hay magia. Pero hay un montón de trabajo detrás, súper valioso, y que se están rasgando las vestiduras para que eso esté ahí, ¿no? Sí. Chévere, chévere. Ya como para terminar, mi última pregunta, y es en tu larga trayectoria en sector salud, porque me contabas que es tu pasión, y encontraste tu pasión en este sector, ¿cuál de las experiencias que tú has tenido crees que fue la más enriquecedora y donde tú dices, esta estrategia fue clave para lograr un resultado? Yo he sido muy bendecida porque he tenido experiencias muy lindas con empresas maravillosas, todas. Actualmente, digamos que hemos tenido muchísimos retos, muchas experiencias lindas, enriquecedoras, pero sin duda el poder participar en procesos de selección que incluyen, porque nosotros tenemos acá figuras de apoyos tecnológicos, que incluyen eficiencias operacionales, que incluyen tecnología en apoyo tecnológico, que le va a permitir a los especialistas, a los cirujanos generales, especialistas en ginecología, en otorrino, en ortopedia, poder contar con tecnología de punta para hacer cirugías de altísima complejidad a unos costos bastante razonables, con unos insumos de muy buena calidad, y que eso esté acompañado de integración tecnológica y de lo que serían los quirófanos del futuro, es lo que yo digo, wow. O sea, a uno como profesional lo enriquece mucho porque aprende uno mucho en todo el proceso. Yo aprendí de cirugía, aprendí de insumos, aprendí de tecnología, aprendí de una cantidad de cosas impresionantes que me las llevo en mi corazón y para mis futuras experiencias laborales. Y por otro lado, creo que a la compañía le aportó una evolución tecnológica que le permite también ser más eficiente en quirófanos, cómo yo puedo recambiar más rápidamente un quirófano para poderlo habilitar rápidamente y tener más productividad, porque la productividad no está asociada en ningún momento a los ingresos de la clínica, la productividad está asociada a cómo atender rápidamente la represa de cirugías que tienen los pacientes que están esperando hace mucho tiempo. Es una maravilla. O sea, yo he vivido muchas experiencias y de verdad que he estado muy agradecida con el sector siempre porque lo poco que sé, lo sé gracias a todas esas experiencias y a involucrarme y a entender qué compro, cómo lo compro,
Yo creo que eso es un mensaje para todos los compradores en todos los sectores, independiente que sea salud, independiente que sea lo que sea, uno tiene que entender qué está comprando, para qué lo compra, para qué sirve, cuál es la esencia de eso, ser curioso y permitirse aprender y estar abierto y dispuesto a aprender todo el tiempo y tener vocación de servicio. Si hay un consejo que yo le puedo dar a todos los compradores, independiente del sector y el gremio, eso, que se abran, que sean perceptivos, que tengan vocación de servirle a su cliente interno, a su cliente externo y que piensen que eso que están comprando en algún momento para alguien toca una vida. Eso te iba a decir, justamente, es que lo más gratificante es que lo que tú estás haciendo va a impactar la vida de una persona. Sí. Entonces, es entender para qué lo estoy comprando, al final, a quién estoy beneficiando con mi compra, con mi decisión, con mi búsqueda, con mi curiosidad, ¿no? Eso me parece muy, muy lindo de tu trabajo, tener esa gratificación, porque Sí, realmente. eres un eslabón súper clave de la cadena que al final impacta una vida. Eso es muy grande. Sí, y todos, yo creo que todos tenemos ese poder de impactar vidas en cualquier momento y por cualquier situación. Uno piensa que no y uno a veces dice, ese es otro punto, darle la relevancia en su justa medida, sin creer que uno es indispensable porque nadie es indispensable, pero el proceso per se sí es indispensable y es pensar que mi trabajo es relevante, que mi trabajo cobra valor porque yo estoy sirviendo a otros a través de mi trabajo. Si uno no sirviera a otros, pues sencillamente nadie le paga a uno. Porque le va a pagar a uno por no servir a nadie. Siempre Impactar a nadie y no impactar a nadie. Así es. Pensar que de verdad mi trabajo está impactando de alguna manera. O sea, tú impactas vidas, otro trabajo lo impactará de otra manera y cubrirá otra necesidad. Pero me parece súper valioso ese mensaje que estamos concluyendo y que tú concluiste aquí, y es pensar siempre en que estás agregando mucho valor. Así es, yo compro para una cadena de restaurantes, yo compro para que ese cliente tenga la mejor experiencia deliciosa, porque uno no sabe si ese cliente está cenando con un familiar con el que se está reconciliando y eso toca vidas. O sea, de verdad que yo digo que todo, absolutamente todo lo que uno hace toca una vida. Una, por lo menos, una. Entonces, es chévere pensarlo desde esa perspectiva y que el trabajo de todos los compradores es valioso, es maravilloso, es relevante y tiene todo el sentido, tiene todo el sentido hacerlo bien y hacerlo con el alma, hacerlo desde el corazón. Sí, he visto ese común denominador de todos los compradores, esa pasión por la compra, o sea, por la negociación. Son súper apasionados con lo que hacen y es como que yo entré a esto y me encantó. Y yo creo que parte de esa pasión es justamente esto que estás concluyendo. O sea, ay, Carolina, me ha encantado conversar contigo. Igualmente, Viviana, de Ha verdad. sido súper chévere. No sé si quieres agregar algo más, algo curioso de tu sector, algo que nos quieras compartir, que tú digas, mira, me muero por decirlo y me muero porque todos los compradores lo sepan de mi boca. Este espacio es para ti, así que lo que quieras. Muchísimas gracias, Viviana, y gracias de verdad por la invitación. Yo quisiera cerrar mencionando la importancia, digamos que desde el punto de vista del rol y de lo que hacemos como compradores, ya lo conocemos, la importancia de nuestro rol, pero también es muy importante que los compradores estemos abiertos a los proveedores, que estemos abiertos a aprender de ellos, porque la industria en general, donde uno se mueva, es una fuente muy importante de conocimiento. Y yo creo que particularmente en el sector salud nosotros tenemos que empezar a abrirnos como instituciones, a abrirnos como departamentos de compras, a entender que solos no vamos a lograr nada,
que no somos islas independientes y que funcionemos aparte y que somos autosuficientes porque nosotros tenemos la chequera de la organización y compramos lo que queramos. No, yo pienso que donde más se construye, y el sector salud tiene una oportunidad de oro hoy, y es empezar a construir la base de lo que será el futuro de la salud en Colombia. Y la base desde muchas perspectivas de cómo hacemos un control responsable de los recursos financieros del sector, sin desconocer que debe haber estándares de salud, que debe haber una sana competencia, que debe haber un sano relacionamiento con la industria. Y cuando digo sano me refiero a que puedan ser fuente de conocimiento, pero que no necesariamente exista esa presión tecnológica, y que haya un criterio claro de elección de las tecnologías y de la compra de salud. Yo creo que eso es lo que va a hacer toda la diferencia, y que nosotros nos abramos como sector, que podamos tender esos puentes, esos lazos para interactuar entre todos, proveedores, aseguradores, prestadores desde las IPS, operadores logísticos, gestores farmacéuticos, que podamos todos tender esos lazos, abrir nuestras cartas hasta donde nos sea posible, que seguramente todo es posible porque todos conocemos cuáles son nuestros retos, y que podamos alinear esos esfuerzos para que al final logremos la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia entre lo que hoy tenemos y lo que podemos tener mañana. Yo sigo siendo optimista en que esta es una oportunidad para construir, para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, generar ideas, aportar cosas chéveres al sector y garantizar la sostenibilidad futura de un sistema que hoy, digamos, hoy tiene bastantes dificultades para operar, pero que seguramente con la apertura de todos vamos a lograr una solución, y viabilizar el sector, el sistema de salud. Me encanta ese cierre. Mil y mil gracias por tus palabras, por abrirte con nosotros y contarnos este sector tan fascinante, una dinámica bastante interesante y compleja. De nuevo, muchísimas gracias. No, a ti, Viviana, mil gracias. Muy amable, gracias por el espacio y por escucharnos. Los que nos están siguiendo, cualquier pregunta que tengan para Carolina, no duden en escribir en los mensajes, síganos en nuestras redes y pues nos vemos en el próximo capítulo.